El título del sermón para el día de hoy es El combustible de la vida cristiana. Si usted tiene un vehículo, pero no le puede poner gasolina, porque no hay gasolina, ¿de qué sirve ese vehículo? No sirve para nada, ¿cierto? Para nada es para nada. Es una máquina ahí botada, no funciona, no sirve, no se puede usar. Si es eléctrico, pues, y si no hay electricidad, pues, no sirve. Si es con hidrógeno, con nitrógeno, con lo que sea, el combustible que sea, si no tiene combustible, para nada sirve. Si la nevera usted no la conecta a la electricidad, para nada le sirve. Se le dañan los alimentos. Así es la vida cristiana, mis amados. Si la vida cristiana no está verdaderamente conectada con Cristo, de nada nos sirve. Si el gran libro lo mantenemos cerrado, nuestra vida cristiana no sirve, no funciona. Juan 13:35 nos dice, yo estoy hoy leyendo en la versión Nueva Biblia de las Américas. Dice, en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Y debemos saber esto. Así como odiar, y escúchalo bien, así como odiar y no perdonar, son decisiones que nosotros tomamos voluntariamente, con justificación o sin ella. Debemos entender que amar es un acto voluntario que depende de nosotros. Porque cuando las cosas que hacemos no le ponemos este ingrediente, de nada sirven. Bien dice la Escritura. Puedes ir allí, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, pero si no atiendes tu vida en el amor de Cristo, entonces eres como un címbalo que retiñe. No sirve para nada. Y el resultado de una vida que no promueve el amor, que no vive en el amor, que no tiene el ingrediente del amor, entonces son resultados de una vida mediocre o de una vida simulada, de una vida aparente. ¿Cómo estás? Y generalmente decimos, muy bien, gracias. Eso decimos los colombianos. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Pero como cristianos colombianos, ¿es verdad? Es verdad cuando tú saludas a otro y le dices, le miras a los ojos y le sonríes y le extiendes la mano y lo saludas, o te saludan a ti y tú dices, estoy muy bien, gracias. Eso tiene que ser una verdad, no tiene que ser una simulación en tu vida. Tiene que ser una realidad. Porque los cristianos nos manifestamos no solo con palabras, sino con hechos que profesan el amor de Cristo, que garantizan que las relaciones que nosotros mantenemos se van a trascender en el tiempo, porque el amor de Dios por sus hijos es constante, es invariable y es definitivo. Ese amor de Dios es el que debe permanecer en nosotros. Nosotros no podemos ser como un yo-yo que hoy ama, mañana odia, pasado mañana tiene rencor y después cuando me vengan a pedir perdón, entonces ahí sí otra vez vuelvo a amar. No puede ser así. Ayer veníamos por la avenida Pradilla con mi esposa y venía en toda la avenida, estaban para cruzar.
unas personas que estuvieron aquí, que se fueron odiándonos de una manera espantosa. Pero ¿qué hice yo? Pasen, por favor. Y pasaron. Y agacharon la cabeza. Yo tengo que amar. Mi responsabilidad es amar porque Dios me amó a mí primero. Entonces, ese amor de Cristo, yo debo vivir practicándolo todo el tiempo, todos los días, donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté. Yo debo vivir promulgando el amor de Cristo, de mi Cristo, el amor de mi Señor, el amor de mi Dios. Por eso dice la Escritura que el amor de Él es para siempre. Su fiel amor perdura para siempre. Llegó una de tus niñas, ¿no? Su fiel amor perdura para siempre. El amor de Dios es invariable, no es como el amor nuestro. Y ese es el amor que tenemos que aprender. Nosotros todavía, incluso como cristianos, si hoy me hacen el bien, entonces yo amo. Si hoy tengo alimento, entonces yo amo. Si hoy tengo vestido, entonces yo amo. Si hoy yo tengo agua, entonces amo. Pero si no tengo agua, si no tengo luz, entonces denigro. ¿Qué pasa con quienes gobiernan con el sistema eléctrico o el sistema de acueducto? ¿Me quejo, me lamento o vivo como un verdadero cristiano? Y debemos reflexionar en esto porque somos nosotros, los cristianos, la prueba del amor que fue manifestado a la humanidad a través de la entrega de su Hijo Jesucristo, su único Hijo en la cruz. Somos nosotros los responsables de llevar ese amor donde quiera que vayamos. Los que no lo conocen, por eso es que no manifiestan el amor de Dios. Bien nos dice en Juan 3:16, que es muy conocido por todos nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos entender entonces que en el pensamiento de Dios nosotros estamos en esa unidad perfecta con su Hijo Jesucristo. Pues cuando el Verbo se hizo carne, el amor del Padre se manifestó en su máxima expresión para que todos nosotros, los que hemos creído en Él, seamos salvos y bendecidos por su gracia y su amor. Por eso es que es por la fe. Por eso es que estamos estudiando en este tiempo principios y valores del reino de los cielos para aplicarlos a nuestra vida y vivir por ellos. Esa es una reflexión que cada uno de nosotros debe hacer. Y es una reflexión seria. Es una reflexión seria, ¿por qué? Porque es que es la vida nuestra la que está en compromiso, en juego. Es la vida eterna nuestra la que está en compromiso delante de nuestro Dios. No podemos pensar que podemos seguir como cristianos amando a nuestra manera, porque ese amor no produce efectos eternos. El único que produce verdaderos efectos eternos es el amor de Jesucristo. Entonces, esa capacidad de amar, como dice en Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa es una capacidad que el Padre nos entregó a nosotros a través de su Hijo. Esa capacidad de amar que tenemos en la vida es no solamente una motivación eficaz
para que desarrollemos relaciones interpersonales. Porque no se trata solamente de lo que sentimos o no, sino de si realmente hemos tomado la decisión de amar. Porque como decía al comienzo, nosotros decidimos odiar o decidimos no perdonar. Pero asimismo decidimos amar. Entendiendo entonces que si amamos, entonces estamos haciendo una entrega sacrificial. ¿Se acuerdan los que son casados? ¿Se acuerdan de sus votos matrimoniales? Yo recuerdo en la celebración de matrimonios como el de Juan Manuel, César Marino, Víctor, Jaime. Recuerdo en el matrimonio de ellos, tengo memoria acerca de los votos solemnes que se hicieron en el momento de la entrega de los votos. Algunos de ellos lloraron, otros lo hicieron con gran vehemencia. Pero honran hoy esos votos. Eso nos debe preocupar. Eso nos debe llevar a la reflexión, porque Dios nos entregó en Cristo esa capacidad de amar sacrificialmente y compartir voluntariamente sin esperar nada a cambio. No te amo porque tú no me has amado. No te amo porque tú me levantas la voz. No te amo por esto y por aquello. Y no debe ser así, porque Cristo nos amó, aun cuando no habíamos cometido todavía pecado. Y a pesar de todos los pecados que cometimos, Cristo nos amó. En Colosenses 3:14 nos dice: y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces es lamentable. Mira esto, piensa en tu matrimonio para los que no son para los que son casados, y los que no son casados, piensen en su hogar cómo se vive. ¿Perteneces a un hogar donde tienes papá y mamá o donde solo tienes papá o solo mamá? Piensa en ese hogar. Es lamentable que las palabras compromiso, sacrificio y perdón a veces parecen haber sido eliminadas del vocabulario de algunos de los hogares cristianos. Y los pocos que aún siguen unidos lo llaman de una manera burlona, refiriéndose al matrimonio como una especie en peligro de extinción. Pero nosotros los cristianos no podemos actuar así. No podemos vivir así. Porque nosotros ostentamos el amor de Jesucristo. El amor que nos movió a amar. El amor que nos enseña a amar. De ahí, mis amados, que en esta serie los principios y valores del reino de los cielos que estuvimos estudiando durante estos últimos 9 domingos, explorando lo que el gran libro nos enseña en cuanto a todos estos principios, los cuales, si los aplicamos y vivimos por ellos, apropiándonos de las promesas dadas por nuestro Dios, y viviendo ancladas en ellas, viviremos una vida modelo digna de imitar por muchos. ¿Tú quieres eso? Hazlo. Es un paso, es una decisión que tú debes dar, porque en el camino estamos, pero solo se hace camino cuando decidimos andar. Tú decides amar, tú decides perdonar, tú decides la reconciliación, porque ese fue el primer ministerio que el Señor nos dio a la iglesia. Es el ministerio de la reconciliación, es decir, tenemos que ir a amar para poder reconciliar a la gente con Dios.
Si eso haces, entonces tú estarás trazando un legado espiritual de mucho agrado a nuestro trino Dios. Hazlo. Ya no te digo hoy, piensa en esto como lo acostumbro a decir en mis predicaciones. Más bien hoy te digo, hazlo. Decide actuar. No seas más como eres. Durante esta serie hablamos del amor, de la fe, de la esperanza, de la verdad. Hablamos del respeto. Hablamos también del coraje. Pero siendo estos temas tan extensos, tan profundos, nos corresponde a cada uno seguir explorando, descubrir por nosotros mismos la gran riqueza que nos da la palabra de Dios. Valores como la compasión, la disciplina espiritual, la unidad del cuerpo de Cristo, la evangelización, la santidad, la integridad, la generosidad, la gratitud, la fidelidad, el autocontrol, la paciencia, la pureza, mis amados, el temor de Dios, el servicio, la paz, la gracia, la obediencia a Dios, la misericordia, la justicia, el perdón, la humildad y en fin, la lista es grandísima en la palabra del Señor. Son muchos los principios y valores del reino de los cielos que están aquí plasmados en el gran libro, mis amados, dispuestos gratis. Gratis, ahí están los principios y valores para llevar una vida buena, una vida que le agrade al Señor, una vida llena de prosperidad. Ahí la conseguimos. Pero muchos creen, y por eso es que no vienen a la iglesia, porque creen que prosperidad es tener bienes materiales, es tener una casa, es tener un inmueble, es tener un terreno, es tener una finca, o tener un título, o tener maestrías y qué sé yo. Creen que eso es prosperidad y no saben que eso simplemente son añadiduras que da Dios. Es gratis, recordemos que es gratis, pero ¿será que porque es gratis, debido a eso es que lo rechazamos y nos resistimos? El Señor dijo, ya no te moverás de aquí para allá, ya no tomarás decisiones a la manera tuya, sino que me perteneces a mí y en lo que yo te mande, en eso me obedecerás. Y cuando obedecemos al Señor, haremos lo que a Él le agrada. Y entonces Él bendice a su pueblo obediente porque se glorifica en Él. Debemos entonces, mis amados, aprender a creer, a confiar en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo hacemos eso? Conociéndolo, porque conociéndolo a Él conocemos al Padre y recibiendo sus instrucciones, entonces nuestra vida ahí sí se está preparando para ir a nuestro lugar definitivo con el Señor por toda la eternidad. Mis amados, para lograrlo, es muy valioso para cada uno de nosotros como creyentes ingresar verdaderamente al camino. Estar actuando en el camino. Y el camino se llama Jesucristo. No es como a muchos tal vez les enseñaron o como tú te has imaginado un Dios al cual tal vez alguien te dijo que Él va haciendo poco a poco en tu vida. No es así. El Señor decidió que iba a actuar a través tuyo, a través de sus hijos. Él no actúa a través de masas, aunque lo controla todo, actúa individualmente en cada uno de sus hijos. Por eso la relación que cada uno tiene con Él se llama una relación personal de intimidad con el Señor.
recordando que nadie puede ir al Padre sino por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y con la valiosa ayuda del Espíritu Santo, entonces podemos entender que si seguimos caminando nuestra vida cristiana en nuestras fuerzas, es absolutamente imposible. No llegaremos más allá de la estatura que hoy tenemos. Piensa en esto, ¿acaso te crees muy grande espiritualmente hoy? El Señor tiene mucho más para darte, muchísimo más. Entonces, mis hermanos, nuestras actitudes para recibir y aplicar los principios y valores que hemos estudiado en esta serie, las he resumido en 5 puntos claves que al seguirlos cada uno poco a poco y sin desmayo, y como les digo, perseverando, permaneciendo en el camino, cada uno verá la gloria de Dios en su preciosa vida. ¿Quiere ese regalo, mi amado? ¿Quiere ese regalo, mi amado hermano? Amén. Número 1. Debo tener un santo temor de Dios. E inicio haciendo varias preguntas. ¿Por qué la gente del mundo vive tan absolutamente despreocupada de las cosas espirituales y eternas, amando más a los placeres que a Dios? Pregúntate tú eso. ¿Por qué aún en las guerras, en estos tiempos que estamos viviendo en guerra, ¿cierto? ¿Aquí en Colombia hay guerra? Aquí hay una guerra. ¿En Israel hay una guerra? ¿En Tel Aviv? ¿En Irán? ¿En Ucrania? En Cuba hay revolución en estos momentos. Pero, ¿por qué aún en las guerras, viene la pregunta, en las naciones las multitudes de gente son tan indiferentes ante esas situaciones tan desastrosas? En estas guerras que estamos viviendo, diariamente están muriendo montones de personas. ¿Te has interesado por eso? Otra pregunta. ¿Por qué el desprecio hacia el cielo se está haciendo cada vez más descarado, frentero y temerario? Solo hay una respuesta. Y es a cada una de esas 3 preguntas, y tenía 10 más para hacerlas, pero por razones del tiempo, cada uno debe hacerse sus propias preguntas. Y la respuesta es una sola, porque no hay temor de Dios. No hay temor de Dios. Romanos 3:18 nos lo confirma. Dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces lo que nos hace falta como cristianos a nosotros es el recalcar una y otra vez, es decir, de una manera vigorosa, que Dios es un Dios que debe ser temido. Eso es algo que tú debes hacer con ti mismo, es algo que yo debo hacer conmigo mismo, es algo que la iglesia debe enseñar, debe promover, debe insistir, recalcar de una manera vigorosa que Dios es el creador de los cielos y la tierra, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, que Dios fue el que creó todo y el que nos dio aliento de vida, y que como nos dio aliento de vida y es el que lo controla todo en todo el universo, en todos los tiempos, en todas las edades, entonces yo debo promulgar que Dios debe ser temido. Miren los terremotos de Chile.
Miren cómo se está moviendo la tierra en California, en México. Aquí ya hemos tenido más temblores este año que los que han sucedido en los últimos 10 años, solo en este semestre. Dios debe ser temido. El sumo sacerdote Elí estoy hablando de una historia de hace más o menos 1200 años antes de Cristo. El sumo sacerdote Elí fue informado por el profeta Samuel, siendo este apenas un niño, que sus 2 hijos habían cometido grave pecado. Sus 2 hijos eran sacerdotes que servían en el tabernáculo. Y como miembros del sacerdocio del orden levítico, su papá primero no los reprendía, y ellos eran malos, perversos, ladrones, adúlteros y fornicarios. Y no tenían temor de Dios. No lo ejercían. Eran irreverentes. Por lo tanto, el Señor dijo que sus 2 hijos, le dijo a Elí, a través del profeta le dijo, sus 2 hijos han cometido grave pecado y por lo tanto serán borrados de la tierra. El juicio luego llegó y luego el sumo sacerdote, Elí, quien no reprendió ni corrigió a sus hijos, también murió junto con ellos. Ellos murieron en el frente de batalla. Y Elí, cuando se entera de la noticia, se va de espaldas, se golpea la cabeza y muere. Juicio de Dios. ¿Y acaso nosotros nos atrevemos a pensar que hoy en día el juicio de Dios no existe? Pues claro que sí existe. La palabra del Señor nos dice, Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Por eso debe haber temor de Dios en nosotros. Cada decisión, cada paso, cada pensamiento, como familia, como esposos, ¿qué vamos a decidir como hogar? ¿Hacia dónde vamos a ir? Pensemos en eso. Proverbios 1:7 nos aclara un poco más. El temor de Dios, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. ¿Necesita sabiduría para tomar decisiones? Pídasela a Dios, que como dice en Santiago, Él se la dará abundantemente a quienes se la pidan. ¿Te hace falta sabiduría? Pídesela. Pero además dice, los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces Dios no quiere necios en su iglesia. Dios quiere que seamos personas reverentes en su iglesia. Que como familias que somos miembros de la familia de Dios, entonces nuestras decisiones sean claras delante del Señor y dirigidas por Él. Pero ojo, mi hermano, tal vez alguno diga, pero no son únicamente los salvos, no son únicamente los no salvos, los que están fuera de Cristo, quienes deben temer a Dios. Y el que así hable, sepa que se exhorta a los que son salvos, a los que están en Cristo, a ocuparse de su salvación, como dice la Escritura, con temor y temblor. Entonces nos corresponde es a nosotros los creyentes la tarea de cuidar nuestra salvación con temor y temblor, porque nos las fue dada con un gran sacrificio de muerte. No fue un sacrificio cualquiera, fue un sacrificio de muerte con derramamiento de sangre que vino y nos rescató a nosotros porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y no teníamos esperanza. Y no teníamos Dios. Estábamos condenados. Estábamos condenados. El Salmo 103, verso 13, nos dice,
Como un padre se compadece de sus hijos, así se complace el Señor de los que le temen. El temor del Señor debe estar en nosotros. Y para tener temor de Dios, entonces no solamente debemos vivir nuestras propias experiencias personales, sino que además debemos vivir leyendo la Escritura, meditando en ella y viendo los hechos históricos que están relatados en la palabra de Dios para yo darme cuenta cuál es el gran poder que Dios despliega sobre todas las naciones de la tierra. Nadie se puede burlar del Señor. En 1 de Pedro 2:17 nos dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Y ahí nos da una lista. Honrar a todos. Yo no voy a honrar a mi jefe porque es mi jefe. Sí, debo honrarlo, pero también al vigilante. Al que está por debajo de mí también debo honrarlo, porque es mi prójimo. Y debo amarlo porque es mi prójimo. Por eso dice también, amad a los hermanos. ¿Y dónde están los hermanos? En la iglesia. Pero aquí somos tan indiferentes, en esta iglesia local tan pequeña, que cuando un hermano cae, ni siquiera nos damos cuenta, porque no tenemos intimidad con él, no nos acercamos a él, no vivimos rodeándolo con nuestras oraciones, con nuestros abrazos, con la protección que el Señor quiere que nosotros nos acerquemos, y cuando llega la caída decimos, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Y no debería ser así. Y aquí hay hermanos que están siendo afligidos fuertemente, pero ¿saben qué? Eso se había podido evitar. Nosotros podemos evitarnos muchas caídas, muchos tropiezos, si nos amamos como hermanos, como nos dice aquí esta cita bíblica. Y dice, temed a Dios. Porque cuando yo me acerco y procuro edificar la vida de mi hermano como la mía está siendo edificada, entonces entre los dos nos ayudamos mutuamente, y mutuamente ayudándonos nos evitamos muchas cosas, y eso es lo que se llama tener temor de Dios. Hagamos esto para que no nos vaya mal, hagamos esto para que nos vaya bien, porque el Señor nos está cuidando. Y dice, honrad al Rey. Y el primer Rey, el gran Rey, es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, hermanos, tenemos que ser sinceros, tenemos que ser francos, y saber que el Señor mira al que es pobre y humilde de espíritu. Al que tiembla en su presencia, a ese el Señor mira. Pero no como el temor servil que predomina dentro del pueblo pagano. Por eso es que muchos de nosotros no nos humillamos. No lo hacemos por una razón, porque todavía tenemos en nuestra mente ese temor servil. De que muchos decimos, no me le someto a nadie, yo me le someto a Dios, pero no a los hombres. Y la palabra nos dice todo lo contrario. Sométete a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Es que yo a ese presidente lo detesto. Sométete a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Así él sea un pagano. Ora por él, bendícelo, deséale lo mejor. Que es imposible desearle lo mejor a este presidente, deséaselo porque Dios te manda. Se trata entonces, mis amados hermanos, de reconocer
la santa y soberana voluntad de nuestro Dios, reconociendo su majestad y su grandeza. Si nosotros no reconocemos que Dios, que es maravilloso, que es eterno, que es majestuoso, que es grande en misericordia, que nos extendió su gracia, entonces ¿cómo lo vamos a reverenciar? Y menos, ¿cómo vamos a tener temor de Dios? Número 2. Debo tener una obediencia reverente. La visión de Dios nos debe llevar a darnos cuenta de cuánta es nuestra pequeñez, de cuán grande es nuestra insignificancia delante de nuestro Señor, delante de nuestro Dios. En lo que hemos disertado hasta este momento, el Señor está mostrándonos que dependemos de Él, que debemos depender de Él, que debemos tomar una decisión de ponernos en sus manos, o dicho de otra manera, la visión de la majestad de Dios estimula la actitud de un santo temor, y esta a su vez engendra en nosotros un camino, como lo dije al principio, de obediencia. Cuando yo reconozco su grandeza, cuando yo reconozco la soberanía de Dios, cuando yo reconozco su magnificencia, pero tengo que leer la Biblia para ver qué me dice acerca de la magnificencia, de sus maravillas, de su grandeza. Yo debo descubrirlo por mí mismo leyendo la Escritura, porque si no lo hago, soy un ciego, guía de ciegos. Miremos esto. Naturalmente, todos nosotros estamos llenos de nuestra propia importancia, orgullo, rebeldía. Y estoy hablando de pueblo cristiano, no estoy hablando de los de afuera. Pero como estamos viendo, debemos aprender a contemplar a nuestro gran Dios todopoderoso por lo que es Él. Él creó los cielos y la tierra. Él dice, yo soy el que soy. Él juró por sí mismo, no habiendo otro por quien jurar. Él es el grande, Él es el soberano, Él es el que tiene planes de bienestar y no de calamidad para asegurarte a ti un fin, un futuro bueno, una esperanza certera. Entonces, mi amado, el reconocer esa inmensa grandeza que es nuestro Dios nos humillará verdaderamente, realmente. Porque todos debemos comprender algo muy serio. O te glorías a ti mismo, o tú glorías a tu Dios. No hay dos. O te glorías a ti mismo, o glorías a tu Dios. No hay medias tintas. El cristianismo no es de medias tintas. El cristianismo no es para tibios. Entramos a la iglesia, conocemos al Señor y salimos de la tibieza. Dejamos la tibieza, dejamos el mundo y aprendemos a amar a nuestro Dios. Porque ¿saben qué? Es que el hombre vive para servirse a sí mismo y agradarse a sí mismo. O procura servir al Señor o procura agradarse a sí mismo. No hay otra, no hay otro lugar. Cambia esa manera de pensar. Y recuerda esto, ninguno puede servir a dos señores. Porque amará al uno y aborrecerá al otro. Entonces, la irreverencia engendra desobediencia. Si tú eres una persona que no reverencias justamente a Dios como Él lo exige, entonces ten delante
de tu rostro esa perspectiva. Si tú eres irreverente a Dios, entonces estás engendrando desobediencia en tu vida. No podrás ser obediente a Él. Y un día, a ese irreverente, el enemigo viene y le da su golpecito, un solo toque y afuera de la iglesia. No nos tomemos nuestra vida cristiana a la ligera. ¿Recuerdan al altivo faraón que ya lo mencionamos en esta serie? Al faraón de Egipto, que dijo, ¿quién es Jehová para que yo lo escuche? ¿Cómo terminó ese faraón? ¿Cómo terminó? ¿Se acuerdan? La actitud despectiva del faraón era fruto de su irreverencia y a su vez consecuencia de su ignorancia acerca de la majestad y la autoridad del ser divino. Y yo hoy te digo a ti, que eso no te pase a ti, mi hermano. Que eso no te pase a ti. Porque es que nuestro Señor nos demanda absoluta reverencia y temor de Dios a Él. Debemos ser reverentes a Él. Debemos ser totalmente reverentes, no irreverentes, no medianamente reverentes y menos medianamente irreverentes. ¿Y saben qué? Somos irreverentes. En la iglesia del Señor somos irreverentes. Nuestro matrimonio, nuestro hogar, nuestra casa, la dirigimos a nuestra manera, no a la manera de Dios. Nos ocultamos para hacer lo malo y tenemos pecados secretos. Y no queremos que se expongan, pero ¿qué si el Señor lo hiciera públicamente? Porque Él es potestativo de nuestra vida. ¿Qué si Él lo hiciera? ¿Cuán grande sería la vergüenza nuestra? Que no nos pase a nosotros, mis amados. Número 3. Recuerden que esto queda grabado para que ustedes lo vuelvan a examinar. El Señor nos ama profundamente. El punto número 3 es, debo rendirme verdaderamente y tomar mi cruz y seguirle. El verdadero acatamiento de reconocer que tenemos un Dios alto, sublime y soberano excluirá toda murmuración de nuestro corazón. ¿Sabías eso? Que nuestro corazón se la pasa murmurando acerca de Dios. Yo te pedí esto y no me lo diste. Hace tanto tiempo te he pedido tal cosa y no me la has dado. En nuestro interior vivimos murmurando. Pero entendamos esto, amados. Es natural murmurar contra las pérdidas y aflicciones, como también lo es quejarnos cuando nos vemos privados de aquellas cosas que habíamos puesto en nuestro corazón, ¿sí o no? Eso nos aflige. Somos propensos a considerar que nuestras posiciones como incondicionalmente nuestras, porque decimos, yo las conseguí y son el fruto de mi trabajo, por lo tanto decimos, mi casa, mis hijos, mi vehículo, mi moto, mi celular, lo mío es mío y punto. Pero cuando decimos, cuando nos llega visita a la casa, oh, qué bonita casa tienes. ¿Y eso cuándo la compraste? No, no es mía. Esta casa es del Señor. Así es que debemos actuar. Y tu vehículo tan bonito, qué moto tan hermosa tienes, qué profesión tan próspera la que tú tienes. Gloria a Dios que Él me la dio. Es la manera en que nosotros debemos actuar.
Y no debemos andar diciendo, lo mío es mío y punto. Además pensamos que cuando hemos desarrollado nuestros planes con prudencia y diligencia, entonces tenemos derecho al éxito. Que si a fuerza de trabajo hemos obtenido cierta competencia en lo que hacemos, entonces merecemos conservarla y disfrutar de ella. Que cuando estamos rodeados de una familia bonita y saludable, llena de emprendedores, llena de amor, entonces nadie puede venir a vulnerarla y a herir a ninguno de los seres que amamos. Pero si en cualquier caso llega a producirse un disgusto, o una bancarrota, o la muerte de un ser querido, entonces el pervertido instinto de nuestro corazón humano nos lleva a clamar en contra de Dios. Eso es lo que debemos corregir. Por eso es que digo yo, no tenemos temor de Dios. Mi familia ha tenido 2 pérdidas que no esperábamos en este semestre. La muerte de mi hermana mayor y la muerte de mi papá. No lo esperábamos. Hemos llorado, hemos sido afligidos, teníamos otros planes, pero finalmente Dios es soberano. Él es el dueño de la vida. Y como cristianos hijos de Dios, eso es lo que debemos entender. Y debemos vivir preparando nuestro corazón porque a cualquier momento podemos tener una pérdida inesperada, pero lo que menos debemos hacer es ir a rebelarnos contra el Señor y reclamarle a Él. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué hacer, mis hermanos? El aplicar los principios y valores del reino de los cielos diariamente a nuestra vida cristiana nos ayudarán a vivir, por decirlo menos, guardados, protegidos y amparados por nuestro Dios. Aplica los principios del reino, aplica los principios que estás aprendiendo en esta serie, aplica los principios que están ocultos, que ya les mencioné una larga lista, pero en la Biblia hay muchísimos más principios, muchos más valores. Aplícalos y verás cómo tu vida verdaderamente es transformada. Job, dijo Dios, es un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Él disfrutó de las bendiciones de Dios a cual más. Esperaría Job que todo en su vida le siguiera sonriendo con la bendición de Dios para siempre. Pero no fue así. Sin embargo, Job expresó, Dios dio, Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿tú eres un discípulo? Amén. Eres un discípulo, somos discípulos. Si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese seguir a Jesús implica despojarnos de todos los antivalores. Estamos aprendiendo valores y principios del reino de los cielos, pero para poder recibir los principios y los valores del reino de los cielos, entonces tenemos que despojarnos de los antivalores, el orgullo, la soberbia, la vanidad, la egolatría, la mentira, el egoísmo, la envidia, la prepotencia, la codicia, la avaricia y en general toda vana manera de vivir. De eso es de lo que tenemos que despojarnos. ¿Y sabes qué? Muchas veces nos atrevemos a decir, pero yo no soy envidioso. Sin embargo, cuando nos enteramos
que otro tiene lo que yo no tengo, lo primero que hacemos es desear que él no lo tenga. Que mi compañero de colegio terminó universidad y yo no. Lo primero que deseamos en nuestro interior es, ojalá le vaya mal en su profesión. Y como cristianos no podemos pensar así. Eso es lo que debemos corregir en nuestra iglesia. Esa vana manera de vivir y de pensar no puede estar, no puede seguir en nuestros corazones. Santiago 4, del 13 al 15 nos dice: Oíd ahora los que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabes cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Sí, mis hermanos. Los principios y valores que Dios nos brinda a través de su palabra son para que cada uno de nosotros, al emprenderlos, entonces nos inclinemos siempre ante la voluntad de nuestro Dios. Él es quien, escuche esto, Él es quien decide dónde debo vivir yo. En el pasado ya tomamos muchas decisiones equivocadas, pero Dios, el que lo controla todo, Él es el que decide dónde debo vivir yo, con quién debo casarme, cómo debo proceder en mi vida. Él es el que decide si en este lugar debo vivir o en aquel. Él es quien ha de determinar en qué circunstancias debo hacerlo, si en medio de la riqueza o en medio de la pobreza, si en medio de la salud o en medio de la enfermedad. Él es el que me tiene que decir cómo debo vivir, si he de ser cortado en la juventud, Él es soberano para hacerlo, o si Él es el que decide que yo llegue a tener 80 o 90 años, como la flor de los campos, seré cortada si es en la juventud que Él decidió que yo muriera. Pero Él es soberano y por eso debemos tener temor de Dios. Entonces debemos aprender los principios y los valores del reino de Dios, reconociendo su soberanía, su inmanencia, su grandeza, y reconocer que nuestra vida es entrar a disfrutar de la gracia que nos ha sido dada en la escuela superior de Dios. Estamos en la escuela superior de Dios y allí hay muchísimos niveles. Empieza el camino, empréndelo y no te apartes nunca de él. Número 4. Debo aprender a tener un profundo gozo y ser agradecido. Cuando hemos decidido tomar los principios y valores del reino de los cielos y empezamos a notar que se nos nota, entonces estamos descubriendo por nosotros mismos cómo la soberanía de Dios nos está cobijando y nos está conduciendo a lugares deleitosos. Pero mire lo que dice el mundo. El mundo dice, de lo perdido, sacar lo que se pueda. ¿Ya qué más hacemos? Nosotros los cristianos no pensamos así. Se cayó, levántese.
Reconocer a través de las promesas de Dios, de sus principios y de sus valores, la supremacía de Dios no solo nos llevará a tener un temor santo, sino una obediencia implícita, la cual se producirá debido a los asombrosos resultados que produce el mismo fruto de la obediencia. Preocúpate tú, en ser obediente a tu Señor. Y el mismo Señor te premiará, porque Él te va a llevar a lugares deleitosos. Mire lo que dice Efesios 5:20. Dando siempre gracias a Dios por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es el nombre que vence al mundo. Es el nombre que venció al mundo. Ese es el nombre que yo debo vivir pronunciando todos los días de mi vida. Soy de Cristo, le pertenezco a Cristo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y siempre que oro, mi apertura es en el nombre de mi Señor Jesucristo y la sello en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Jesucristo es el que nos guía al Padre, sometiéndonos nosotros, cada uno, en el temor de Dios. Es de esa manera, pero empezando en el temor de Cristo. Ahí, en este preciso momento, escuche bien esto. En ese preciso punto, muy a menudo viene la prueba. Y el estado de nuestras almas empieza a ser conmovido. Lástima que nosotros todos seamos tan obstinados. Porque cuando las cosas van según nuestros deseos, parece que estamos muy agradecidos con Dios. Pero ¿qué diremos de aquellas ocasiones en que las situaciones nos son adversas y se desbaratan nuestros planes? ¿Qué diremos? En Venezuela le quitaron la pensión a la gente, a todos los que tenían asegurada su pensión y eran cristianos, se la quitaron. Ya no tienen pensión. En Cuba sucedió lo mismo. En Nicaragua. Aquí en Colombia ya pretenden arrancarnos a los pensionados los recursos. Arrancárselos, yo no soy pensionado. Eso está pretendiendo el gobierno de turno. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Piensa en esto. Yo digo todo esto, mis amados hermanos, porque nosotros damos gracias a las personas. Como pueblo colombiano que nosotros somos, el pueblo colombiano tiene fama de que somos agradecidos. Esa fama la tenemos nosotros ante el mundo. Pero se nos olvida incluir en nuestro lenguaje diario nuestro agradecimiento a Dios, quien lo controla todo. Para eso es que aplicamos los principios y valores, para verificar por nosotros mismos su eficacia y los resultados. Si yo aplico el amor, entonces tengo que tener la respuesta del amor de Dios sobre mi vida. Si yo aplico la honestidad, la responsabilidad, si yo aplico la justicia, si yo aplico el ser dadivoso, entonces recompensa de Dios vendrá sobre mi vida y yo comprobaré por mí mismo la eficacia de que cuando aplico los principios y valores del reino de los cielos, estoy obteniendo resultados y mi vida será agradable delante del Señor y habrá prosperidad en mi casa. Si se trata de que eres un empresario o un negociante, al terminar una buena semana de aplicación de principios y valores en cuanto haces, entonces debes expresar tu gratitud al dador de todo bien terrenal y de todo don perfecto, lo cual testifica que Él es quien te lleva en el camino
y te da la abundancia y te lleva a la prosperidad. Es de esa manera. No es como esas comunidades que se levantaron hablando de prosperidad. Dios sí quiere que tú prosperes, pero Él quiere hacerlo cuando tú estás en el camino, andando el camino día tras día, siguiéndolo a Él. Y pasará el tiempo y tú verás su prodigiosa mano llevándote, bendiciéndote, glorificándose Él. Pero viene una de las últimas preguntas del día de hoy. ¿Y qué pasa si todo cambia? ¿Qué pasa si todo se vuelve en tu contra? ¿Qué pasa si todo lo que emprendes nada logras, nada sacas, nada obtienes? ¿Qué pasa? Es lo que yo he vivido los últimos 5 años, mis amados. Entonces, hay algo que tenemos que aprender. Tenemos que aprender a ver la mano de Dios en todo cuanto hacemos, porque es ahí donde tú aplicas el principio de la fe. Porque Él prometió, y el que prometió cumplirá. Porque Él te dio la vida, te formará en carácter, y por eso es que te pone a prueba. Vas a ser probado, hijo. Vas a ser muy probado. Pero esa prueba nos forma carácter. Esa prueba nos levanta. Esa prueba nos vuelve verdaderos hijos de Dios. Esa prueba nos hace reverentes a nuestro Dios. Esa prueba demuestra que la luz ha llegado a nuestras vidas. Esa prueba edifica. Esa prueba construye. Esa prueba nos hace fuertes. Esa prueba nos levanta. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo, y ahí está hablando nuestro Dios, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Necesitamos arrepentimiento verdadero, mis amados. Necesitamos considerar nuestra vida cristiana como la hemos vivido hasta este preciso momento. Necesitamos reevaluar todo lo que hemos aprendido hasta hoy y tomar verdaderas decisiones de cambio en el camino, porque el Señor viene. Romanos 8:28 nos dice: y sabemos, esta es luz de esperanza, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. En consecuencia, mis amados hermanitos de esta iglesia Visión Colombia, la fe siempre da gracias a Dios por todo, sea buen tiempo o no sea buen tiempo. Tengamos alimento o no tengamos alimento. Haya muerte o haya vida. Haya salud o haya enfermedad, porque cada día debemos aprender a recordar los votos que hicimos el día de nuestro matrimonio para los casados. Y para los que no son casados, recuerden que Dios tiene grandes promesas de bendición. Dios tiene promesas maravillosas para su futuro. Emprenda el camino y encontrará a la persona ideal para que lo lleve a ser luz en esta tierra, porque a eso fuimos llamados, a ser luz y a ser sal.
entendemos ahora el por qué nuestro Señor Jesús nos mandó a que siguiéramos sus pisadas. ¿Es más claro? Entonces es para que nuestra peregrinación en esta tierra, en este paso de peregrinos, seamos limpiados, seamos purificados, seamos santificados, a fin de presentarnos delante del Padre como una iglesia pura y santa. Es hacia allá donde apuntamos. Y el punto número 5. Debo aprender a tener siempre una actitud de adoración. Al aplicar el respeto, el coraje, la valentía, la verdad, y junto a todo principio y valor, la fe, la esperanza y el amor, pero principalmente el amor, entonces estaremos reconociendo la grandeza de nuestro Dios, que se aprecia en grado superlativo en la soberanía del Rey de Reyes y Señor de Señores. En presencia del Rey Divino, sentado en su trono, aún los serafines, como dice allá en Ezequiel, cubren su rostro. Esa es la reverencia que debemos tener nosotros. Esa es la adoración que nosotros debemos manifestarle a nuestro Dios. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Debemos despojarnos de toda falsa doctrina, de toda enseñanza equivocada que hayamos recibido aún en esta iglesia. En el pasado debemos despojarnos. Por eso es que debemos vivir examinando la palabra de Dios, para que miremos que si lo que se nos está enseñando es lo correcto, es lo que dice la palabra de Dios, y si en algún momento en el pasado recibimos una doctrina que la tenemos aquí en la mente creyendo cosas equivocadas, debemos despojarnos de eso. Puesto que Dios es infinitamente sabio, Él no puede errar. Y ya que es Él infinitamente justo, entonces Él no comete ninguna injusticia. Sepa eso, mi hermano. Dios es infinitamente justo y Él no va a cometer ninguna injusticia contigo. Por eso es que tú debes acercarte a Él confiadamente todos los días. El entender que la voluntad de Dios sea irresistible e irrevocable me llena de temor, pero recuerdo su promesa que dice: tengo planes de bienestar y no de calamidad, para asegurarles un futuro y una esperanza. Mi corazón se llena de gozo. No puede haber otro camino. Nuestro corazón se debe llenar de gozo. El Salmo 116, 1 y 2 nos dice: amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por lo tanto le invocaré mientras yo viva. Y el Señor nos está diciendo: oye, entra al camino y haz esto. Entra al camino, permanece en Él, invócalo a Él todos los días, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, invócalo siempre, habla con Él, intima con Él, porque Él es Dios, el Dios vivo y verdadero, y tu vida está escondida con Cristo en Dios. Déjate ayudar por Él y no te resistas más. Sin darnos cuenta nos oponemos a nuestro Señor. Y aquí concluimos. Amados hermanos, los principios y los valores del reino de los cielos, todos los hijos de Dios, sin que falte uno solo de nosotros, debemos conocerlos. Debemos memorizarlos, debemos estudiarlos, debemos meditar en ellos y verificar por nosotros mismos su eficacia, como ya lo dije, pues nos fueron dados por el Padre Eterno
para nuestra edificación, a fin de llevarnos a la madurez en Cristo Jesús, para formarnos en nosotros un carácter y un corazón conforme al corazón de Dios. Porque la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Podemos concluir entonces, como lo puse en el título de esta predicación, que el combustible diario que necesitamos para vivir nuestra vida en esta tierra, Dios lo ha provisto ampliamente, suficientemente, para que todo aquel que quiera beba gratuitamente de su agua viva, la cual aprovechará para vida eterna, mis hermanos.